además de ser un tema interesante en la educación, particularmente para usted, por tener una formación filosófica, ¿verdad? Seguramente es un tema, no sé, si probablemente ya anteriormente haya tenido la oportunidad de hacer algún tipo de reflexión sobre esta temática. Sí, doctor, de hecho, este tema de los valores, pues en la facultad se lleva como un seminario completamente aparte de ética Ah, mire, y qué Sabater también interesante. es un tema recurrente tanto en filosofía como en educación, Sabater. Y precisamente la semana pasada que hablamos del libro de El valor de educar, tengo yo en mi propiedad uno que se nos regaló a todos los docentes hace varios años, una versión de ese libro de Sabater y que tiene una dedicación especial para los docentes del magisterio mexicano. Ah, mire, qué bonito, qué bonito. Entonces tiene allá en casa el libro de Fernando Sabater. Qué bien. Y bueno, seguramente eso le invitó a volverlo a leer, Ajá. volverlo a ojear, algunas temáticas, porque es un libro interesante. Y bueno, Fernando Sabater es un autor que se ha hecho preguntas interesantes sobre estas temáticas, ¿no? Él se ha centrado mucho en el tema de la ética, de los valores, de la moral en el campo educativo, con mucho éxito. Eh, Fernando Sabater lo ha hecho, pero también en México tenemos autores. También en México tenemos autores como, por ejemplo, me hace usted recordar a Ernesto Rodríguez Moncada, que por cierto, Ernesto ha impartido seminarios aquí en el programa de doctorado. Y también tenemos a Juan Martín López, ¿sí? Juan Martín López, que probablemente sea el escritor más exitoso en estos temas en la educación nacional. Juan Martín López, un escritor constante sobre Juan Martín López Calva, que constantemente nos habla sobre la educación, que constantemente nos habla justamente sobre los valores. Entonces, uno ve los trabajos de Juan Martín y podemos encontrar justamente temas sobre la ética profesional, sobre la educación humanista, sobre la educación y los valores, sobre el pensamiento complejo, sobre el desarrollo humano y la práctica docente, en fin, un autor muy interesante, muy, muy interesante para leer. Entonces, bueno, me da mucho gusto que haya recordado y que haya tenido la oportunidad de leer este texto. Eh, un texto muy, muy interesante. Bueno, creo entonces que nosotros vamos a comenzar eh, para ser respetuosos de los tiempos. Y bueno, la sesión pasada, de alguna manera, ha sido como una especie de sesión que yo llamaría introductoria, ¿sí? Que yo llamaría introductoria a esta mirada de hablar la educación, la relación entre la educación y los valores. Uh, y el día de hoy vamos a profundizar un poquito más sobre los modelos de educación en valores, porque podríamos plantear que hay distintas formas de observar la educación en valores. Y el día de hoy vamos a hablar sobre todo de los 4 modelos más importantes o más populares. Bueno, pues entonces voy a permitirme eh, proyectar, he elaborado una presentación para luego sobre este tema.
el día de hoy hablando justamente de los modelos de educación en valores. Y bueno, me permití proponer una imagen. Pareciera que yo estoy muy apegado a que es el periodo vacacional y a que las personas tienen que buscar lugares, lugares donde puedan reflexionar, y eso he elegido también en mi presentación. Es decir, lugares con poca gente y más naturaleza, que esa es justamente la portada de esta lámina. Disculpe usted, creo que alguien más nos acompaña. La maestra Xochitl. Bienvenida, maestra Xochitl, un gusto que nos acompañe. Y bueno, recuperando, antes de ir directamente a la portada, recuperando sobre este texto o sobre los videos, porque creo que dejamos también algunos videos, ¿verdad? Sí, A ver, no estoy seguro. Sí. Dejamos algunos videos sobre el valor de educar y la ética para enseñar de Fernando Savater. ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué opinión ha encontrado? ¿Qué reflexión tal vez le dejan estos dos videos, maestra Nancy y después maestra Xochitl? En lo personal no revisé los videos, me dediqué más bien a revisar el libro El libro. del valor de educar. Pero quiero suponer que tiene algo que ver con eso, por el tema de uno de los videos, que tiene que ver con el libro. Y en referencia al libro, pues lo que tiene que ver con nuestro tema, creo que tiene mucho sentido en el apartado que habla sobre la familia, la importancia de la familia en la educación, como un equipo que se hace entre el docente y la familia, y cómo es muy importante que se siga fomentando desde la casa estos valores, porque realmente la labor del docente pues no sería titánica desde el aula fomentar los valores sin el apoyo en casa, sino que tiene también esa parte en la familia. Y pues creo que es lo que como que está más relacionado en ese sentido. Además de que me parece que Sabater en su temática de la ética hace mucho énfasis en la importancia de la humanización de las personas. No tanto humanismo, sino como una educación humanizada. Y también lo relaciona un poco con Morán, con la educación universal. Él habla de una educación que tiene que servirle a la persona, al niño, al adolescente para el mundo, como más o menos lo tocaba Morán en la complejidad de los retos de la educación. Es como que lo más rescatable que puedo decir ahorita del libro. Muy bien, muchas gracias, maestra Nancy. Le agradezco mucho su interpretación personal sobre este fragmento del libro de Fernando Savater. Maestra Xochitl, bienvenida. Qué gusto saludarla. Maestra Xochitl, no sé si tuvo la oportunidad de ver estos dos videos. ¿Qué tal le parecieron? Me parecieron muy interesantes. Tengo así ideas que fui retomando, las voy a compartir. El primer video que vi fue El valor de educar, en donde inicia con el planteamiento de que la educación deje de ser un valor de discurso, ¿no? Que la importancia social de la educación respecto a la violencia, el racismo, que se usa la educación como un escudo de solución a través de para abarcar varios aspectos sociales. Sin embargo, el papel del docente plantea que no tiene un reconocimiento social como tal, no tiene la importancia o ese desenvolvimiento, esa participación, esa autonomía para poder realmente cumplir ese papel, y lo puede adquirir, decía, a través de la exigencia social. Cuando, decía, los gobernantes están a lo mejor en un proceso de proselitismo político y demás, pues exigir estas propuestas educativas a los gobernantes para poder, a través de esto, pues emitir un sufragio, ¿no?
Y hablaba también de la democracia, de que la democracia educa en defensa propia. Eso me llamó mucho la atención. Y asocia la democracia que debe ser crítica y además debe ser participativa, y que se planteaba también el pensamiento crítico en educación superior y que debe ser humanista, y que lo asocia con la forma en que se dan las materias. También rescataba que la capacidad de educar es un arte, que es una sensibilidad, que es el docente debe ser competente, debe ser un buen comunicador. Además dice que es el paso de la ignorancia al saber, y asocia también con parte de la emoción. Este video es de muchos años atrás y sin embargo aquí pues también ya hay parte de lo que es, entiendo, la educación emocional, ¿no? Además, pues que la educación debe ser una reflexión y de enseñar a razonar. Y decía que en qué consiste la moral, ¿no? Sembrar la duda para poner en marcha la imaginación, más que enseñar a soñar, pues esa creatividad de imaginar y de hacer. También mencionaba en este video que los valores que deben promoverse, pues es el enseñar a pensar por sí mismo y que el docente deje de ser imprescindible. Que enseñar a prescindir del docente y no estar dependiente de ellos, sino, dice, aprende a volar y deja que vuele. Además, hablaba también de la figura de la mujer en la educación, de la importancia de la mujer, y hacía referencia que en Dinamarca, en la formación de los estudiantes, en su mayoría, pues la educación se deja a las mujeres porque los hombres inicialmente desdeñaban esta función como para enseñar, sino que se dejaba principalmente a las mujeres. Esto respecto al primer video. Y en el segundo video, que fue el de ética para enseñar, pues hablaba de que la educación pues es un camino, que se hacía referencia a que los verdaderos talentos no habían estudiado. Sin embargo, bueno, esto se fue replanteando, y que pues la educación no es un mero trámite, sino que define al ser humano y a la ciudadanía que vamos a hacer, y que esta educación pues debe incluir destrezas y competencias laborales y parte de las élites que cubran las necesidades de una sociedad. Y habla también de la plenitud humana, de la ciudadanía, de una sociedad democrática, que la sociedad funciona con las personas capaces de vivir en sociedad, y entonces esta educación también tiene que ver con esto, el que asocia el poder convivir entre las personas. No solamente hacía mención que educar en casa, sino educar para las personas con quienes vamos a convivir. Mencionaba que, por ejemplo, en un hogar podrían tener los peores comportamientos y demás. Sin embargo, pues eso sería bueno si estos menores o estas personas pues no salieran a la sociedad a convivir. Entonces es importante educar para poder convivir con las personas pues viviendo en sociedad, ¿no? ¿Qué más? Que hablaba también, otro término que empleó era el adoctrinamiento, es que cuidar o formar para los ciudadanos, pero para bien o para mal, asociando al ejemplo que ponía hace un momento. Y otra cosa que me llamó la atención es que decía que en una sociedad demócrata se educa en defensa propia. Decía, pues efectivamente, los valores que queremos cultivar en una sociedad en la que vamos a compartir, pues bueno, son aquellos que vamos a inculcar. Además decía, bueno, extender el uso de la razón entre los humanos, y la razón la toma como un instrumento que pues dice no sabemos usar, y que la razón la debemos desarrollar, aprender a utilizarla y con fines y objetivos para la vida. Hablaba de dos tipos de razón,
que es la razón racional, que es los medios a través de los cuales vamos a llegar a un fin, y lo asociaba con cosas físicas. Y el ser razonable, pues que nos sirve para relacionarnos con los sujetos y ponernos en lugar de otras personas, simpatizar, comprender y relacionar con los demás. Entonces, bueno, en conclusión, pues, podría decir que la educación sería potenciar la razón, además aprender a hacer el manejo de objetos, ser capaces de comprender a las personas como sujetos y no como objetos. En general serían ideas que fui retomando de los dos videos, doctor. Muy bien, muchas gracias, maestra Xochitl, muy interesante. Yo espero que hayan podido disfrutar de los videos. La maestra Nancy hace un momento me platicaba de la experiencia de haber leído el libro. Y bueno, desde luego el libro y la conferencia no es exactamente lo mismo, pero es muy semejante. De ambos espacios se aprende. Ver la conferencia es también un espacio de aprendizaje, leer el libro también lo es. Entonces, bueno, la intención siempre es el poder darnos el tiempo para reflexionar. Pues bueno, ya había anticipado que el día de hoy vamos a hablar, voy a terminar de apagar mi cámara un poco. Vamos a hablar sobre los modelos de la educación en valores. Y bueno, lo primero que quisiera mencionar es que la educación en valores se puede desarrollar. Disculpen, ¿ya se ve la pantalla ya? Aún no es visible, doctor. ¿Aún no? No, ¿verdad? Acá no me apareció como si ya se estuviera compartiendo. Ah, perdón. Creo que ahora sí. La educación en valores se puede desarrollar de varias formas. Y esta es la razón por la cual tiene sentido hablar de modelos de educación en valores, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues es recordar el punto de partida, recordar que la educación en valores está ligada a un aspecto esencial del ser humano y que es un pilar de la formación integral. De esa formación que va más allá de la adquisición de conocimientos, que va más allá de esa adquisición de conocimientos, que no es simplemente el saber hacer, sino que también la formación integral involucra el saber ser, el saber convivir, que son aspectos fundamentales, ya que el ser humano es un ser social, ya que el ser humano se relaciona con el otro, pero también se relaciona consigo mismo. Y la educación en valores nos muestra maneras distintas de hacerlo. Y bueno, vamos a hablar entonces de cuatro modelos, que son probablemente los modelos más comunes. Primero podríamos comenzar hablando de este modelo que llamamos el modelo de transmisión, ¿sí? El modelo de inculcación, ¿sí? La palabra transmisión ya nos dice mucho: transmitir valores, inculcar valores, ¿sí? Y probablemente este sea el modelo más tradicional, el modelo más común cuando nosotros hacemos referencia a una educación en valores. ¿Qué considera? ¿Cuál es el punto de partida de este modelo? Pues la idea de que los valores son verdades absolutas y que estas verdades absolutas pues deben de ser transmitidas por el docente a los estudiantes. ¿Sí? Los valores se ven como verdades
absolutas y estas deben de ser transmitidas por el docente a los estudiantes. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que los alumnos incorporen esos valores y se comporten de acuerdo a ellos. ¿Sí? El rol del docente, entonces, supone ser una figura de autoridad. Una figura de autoridad que establece cuáles son los valores correctos y cuáles son los valores incorrectos. El docente busca transmitir los valores a través de una clase magistral, a través de la imposición de normas, a través de la lectura, pero también a través del refuerzo de conductas esperadas. Por otro lado, el rol del estudiante es convertirse en un receptor cuya principal función es interiorizar los valores que le enseñan. Y desde luego, se espera que los niños, se espera que los jóvenes los memoricen, pero además de memorizarlos, también sigan las normas establecidas. ¿Cuáles son las características de esto? Pues la primera de ellas es que hay un enfoque que es la obediencia, la disciplina y el respeto a la autoridad. ¿Sí? La evaluación en este modelo de transmisión, en este modelo de inculcación, se da a través de la medición de la conducta, a través del seguimiento de las reglas. ¿Sí? Y claro, en muchas ocasiones, este tipo de modelo corre un peligro. ¿Sí? El peligro de, si nosotros quitamos la reflexión, pues este modelo se convierta finalmente en un cierto tipo de adoctrinamiento. ¿Sí? Este es el modelo de transmisión o de inculcación. Y seguramente que al platicar de este modelo, maestra Nancy, maestra Xochitl, ustedes probablemente identificaron que este modelo lo conocen. No sé si ustedes logran identificar estas características en diversos tipos de educación que probablemente ustedes han cursado o que probablemente han observado que niños, familiares o adolescentes cursan. Maestra Nancy, maestra Xochitl. Sí, así es, doctor. De hecho, es parte como de la educación tradicional y incluso yo en mi práctica docente a veces lo hago, por ejemplo, con esta lectura de textos morales. En cívica y ética es muy común que se lean fábulas con una enseñanza moral y creo que precisamente es importante porque rescata valores tradicionales que creo que no deberían olvidarse, como el respeto, pero pues sí tiende ese riesgo de que si no se cuestiona a la autoridad, que es obedecer por obedecer, pues se cae en un adoctrinamiento. Claro, claro, exactamente, exactamente. Maestra Xochitl, ¿ha tenido alguna experiencia de este tipo con este modelo? Sí, efectivamente, como mencionaba la maestra Nancy, creo que incluso podría decir que fue parte de mi formación inicial este tipo de modelo. Claro, claro. ¿Es un modelo, ahora es un modelo funcional? Sí, claro que sí, tiene un efecto positivo hasta cierto límite, porque este modelo, cuando la persona es más crítica, cuando se hace cuestionamientos, por ejemplo, parte de la educación religiosa, es decir, de estas instituciones educativas que imparten educación, pero que al mismo tiempo siguen un conjunto de reglas,
de alguna manera, se convierten de alguna manera en un punto donde, donde la persona cuestiona la doctrina, donde la cuestiona no está satisfecha plenamente, y el modelo se convierte en un medio que no ofrece muchas respuestas, porque esencialmente se asume que aquello que se enseña se asume porque es verdad. Se asume como una verdad absoluta. Pero ¿qué sucede cuando nosotros cuestionamos que algo es verdad? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando no estamos satisfechos, sobre todo, de que algo sea verdadero? O sea, dudamos del valor de verdad, pero también dudamos de la autoridad, dudamos de la obediencia, dudamos de eso que se nos dicta que hagamos y lo cuestionamos. Ahí es cuando entonces el modelo de transmisión, el modelo de incultación, no siempre tiene las respuestas esperadas. Pero ante esto hay otros modelos. Este no es el único modelo que nos permite hablar de valores. ¿Qué otros modelos tenemos? Por ejemplo, tenemos el modelo de clarificación de valores. El modelo de clarificación de valores. Un modelo que surge en contraposición del modelo de inculcación. ¿Sí? Que lo que se dice, que bueno, en lugar de enseñar valores específicos, lo que se tiene que hacer es enfocarnos en ayudar a los estudiantes a descubrir, a clarificar sus propios valores. ¿Sí? Entonces, la idea es que cada persona tiene una jerarquía de valores y que entonces el papel de nosotros como educadores es ayudar a que la persona sea consciente de ellos, a que los pueda asumir de manera libre y reflexiva, a que los pueda asumir de manera libre y reflexiva. ¿Cuál es el rol del docente entonces? Pues el docente actúa como un facilitador, actúa como un guía. Crea un ambiente de confianza, un ambiente de respeto, donde los estudiantes puedan expresar sus ideas, sus sentimientos, sin ser juzgados. Sin ser juzgados. Y el docente propone dilemas morales y situaciones que nos invitan a la reflexión. ¿Cuál es el rol del estudiante? Pues el estudiante se convierte en ese agente activo. Recordemos que en el modelo anterior era pasivo, pero ahora se convierte en hacer su propia reflexión sobre las creencias, sobre los sentimientos, sobre los valores. El estudiante analiza sus propias decisiones y las de los otros. El estudiante identifica, y este es un aspecto súper importante, identifica las razones que la sustentan. ¿Cuál es la metodología? Pues la metodología es la discusión de dilemas, los ejercicios de autoevaluación, la elaboración de escalas de valores y la reflexión personal sobre situaciones de la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos este modelo
de clarificación de los valores. Y bueno, yo hago esta pregunta. Si ustedes en alguna ocasión han tenido la oportunidad de vivir este modelo, de experimentar. Sí, también en correlación con el otro, la manera, por ejemplo, en lo que yo abordo en clases, algunas temáticas sobre valores es precisamente una combinación de varias cosas, como la lectura de fábulas, pero luego también se pasa a esta presentación de dilemas morales y éticos, como se presenta esta situación de bullying en tu salón, ¿tú qué harías? O a basarnos en una escala de valores de qué tanto pueden ellos reflexionar sobre cómo se comportarían ante una situación de injusticia o una situación de violencia, o si ellos la ejercerían, qué tanto. Y entonces los alumnos pues sí se vuelven partícipes de la situación, sobre todo cuando a veces responden como muy inmediatamente sin pensar mucho, y entonces puede darse pie a que surjan más preguntas. Entonces, ¿cómo le harías si pasara esto? Y entonces ellos ya empiezan a reflexionar un poco, se detienen sobre lo primero que responden. A veces tiene mucho que ver con lo que hacen en casa, y ellos a veces no han reflexionado mucho sobre los valores que le transmiten en casa. Entonces, en clase, a través de estos dilemas o presentación de situaciones conflictivas, ellos también reflexionan sobre qué tanto de casa están aprendiendo adecuadamente o qué tanto lo han pensado. Muchos de los valores que ellos traen pues ya son asumidos porque son de casa, pero no los cuestionan o no se habían planteado ese cuestionamiento hasta que uno les empieza a hacer preguntas, a cuestionarse. O en mi caso tengo yo también en la tarde grupo de educación secundaria para adultos, que son de una situación social pues más desfavorecida que los niños de la primaria, y a veces me permite hacer esas comparaciones. Si, por ejemplo, ellos han tenido mejores oportunidades, pero hay personas que no, y esas comparaciones también les permiten a ellos reflexionar sobre la situación donde están parados. Y creo que es una buena manera de hacerlos reflexionar no solo sobre ética, sino también incluso sobre moral, que a veces yo también, cuando ellos tienen la capacidad, son niños grandes como de quinto, sexto, pueden tener la capacidad para diferenciar entre ética y moral. Con los niños más chiquitos, pues no, es más difícil hacer ese tipo de planteamientos y es más fácil a través de una fábula, por ejemplo. Muy bien, excelente. Excelente reflexión, maestra Nancy, muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos la clarificación de los valores. A ver, pero no es la única forma de hablar de valores, la única metodología. La respuesta es no. Tenemos también la posibilidad de considerar un tercer modelo de educación en valores. Y este modelo es el modelo cognitivo evolutivo, o también conocido como el modelo de desarrollo moral, ¿sí? Este modelo se basa en la idea de desarrollo cognitivo y evolutivo de dos autores clásicos. Uno es Jean Piaget y el otro es Lawrence Kohlberg. ¿Qué sostienen ellos? Ellos sostienen que el desarrollo moral es un proceso evolutivo por etapas, ¿sí? Uno, conforme va creciendo, va desarrollando también este proceso de desarrollo moral, ¿sí? Así como también cognitivamente, afectivamente y físicamente desarrollamos más habilidades, también lo hacemos moralmente. Entonces, al igual que la clarificación de los valores, el objetivo no es enseñar un valor en particular, sino más bien fomentar la capacidad del estudiante para poder razonar moralmente y para poder pasar a etapas superiores del juicio moral, ¿sí? A etapas superiores del juicio moral. Ahí el rol del docente es ser un mediador
Un mediador que desafía el pensamiento de los estudiantes, que propone dilemas morales complejos y que fomenta la discusión grupal, que anima a los estudiantes a justificar sus posturas y a considerar también otras perspectivas. ¿Cuál es el rol del estudiante? Pues el estudiante participa activamente en la discusión de dilemas, argumenta su posición, escucha sobre las ideas de sus compañeros, reflexiona sobre la complejidad de sus decisiones morales. ¿Sí? Y bueno, la principal técnica es el dilema moral. ¿Sí? Ahí lo que se presenta a los estudiantes son historias con conflictos de valores. ¿Sí? ¿Y qué se les pide? Se les pide que tomen decisiones, que justifiquen y que a través del diálogo, ¿sí?, los estudiantes puedan entrar en conflicto cognitivo, ¿sí?, de tal manera que los impulse a desarrollar un razonamiento moral mucho más sofisticado. Esta es la propuesta del modelo cognitivo y evolutivo, o el modelo de desarrollo moral, realizado justamente por Piaget y por Kohlberg. Y no sé si antes, maestra Nancy, maestra Xochitl, ustedes han escuchado hablar más de este modelo o probablemente lo han trabajado, no lo sé. Sí, sí, he leído bastante sobre las etapas del desarrollo moral de Kohlberg y lo observo mucho con los niños de primero a sexto, se nota mucho cómo van desarrollando estas etapas morales y cómo los niños chiquitos de primero pues sí les cuesta todavía trabajo asumir ciertas normas sociales que Claro, van claro. aprendiendo a lo largo de la convivencia en sociedad y se nota mucho con los. Me pasó una anécdota muy curiosa la primera vez que tuve el primer año, fue cuando me percaté de eso, porque tenía muchos años dando quinto y sexto, y los niños de quinto y sexto, cuando uno les llama la atención, se callan y se sientan, porque tienen dentro de sus estadios, pues ya mayor presión social, y no les gusta que les llame uno la atención frente a sus compañeros. Pero un niño de primero no. Entonces, cuando le llama la atención a un niño de primero, pensando que iba a reflexionar sobre que si no se sentaba, se podía ir a su casa, en vez de sentarse, él empezó a guardar sus cosas y ya se iba a su casa. Entonces le dije, oye, ¿dónde vas? No, pues es que me dijo que ya me podía ir. Que no, te estoy diciendo para que te sientes. Y ahí fue donde noté mucho esa diferencia precisamente en el comportamiento social que va desarrollándose con la edad. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias, maestra Nancy, por compartirnos esta experiencia. Y bueno, me gustaría que viéramos un audiovisual que es breve sobre justamente estas etapas del desarrollo moral. Este audiovisual que de alguna manera se centra en el trabajo que hizo Piaget y Lawrence Kohlberg y que espero que puedan disfrutar. Es breve y nos va a ayudar un poco a profundizar en esta temática tan interesante. Me permito compartir para todos ustedes. Muy bien, ahí va. Les agradezco mucho. ¿Sí se puede ver allá? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Muy amables, gracias. Lawrence Kohlberg fue un psicólogo americano interesado principalmente en analizar la formación de juicios morales en los individuos y en llegar a elaborar una verdadera teoría psicológica del desarrollo moral. Kohlberg intentó profundizar en la teoría de Piaget, centrándose en sus implicaciones para la formación de juicios morales,
y pretendiendo además subsanar sus lagunas. Piaget es ante todo conocido por su teoría del desarrollo cognitivo, que él situó en 4 estadios. Pero este cognitivismo no se limita a describir qué etapas atraviesan los niños para aprender a razonar y conocer, sino que también alcanza a los juicios morales, es decir, no razonar en cuanto a problemas lógicos, sino razonar cuál es el comportamiento correcto. Tanto Piaget como Kohlberg mantienen la tesis de que el desarrollo moral, desde la infancia a la edad adulta, se produce siguiendo una serie de cambios o estadios de tipo estructural, igual que el desarrollo cognitivo, que se producen debido a la interacción del niño con el medio. El trasfondo filosófico de esta teoría es la idea de que los seres humanos tenemos una capacidad innata que nos permitirá llegar a una autonomía moral gracias a nuestro desarrollo psicológico. En este vídeo vamos a explicar en qué consiste el cognitivismo moral de Kohlberg, analizando los 6 estadios del desarrollo moral a los que llegó con su metodología, los dilemas morales, así como las modificaciones que hizo a su propuesta inicial en base a las críticas que recibió. Piaget, que había establecido 4 estadios para el desarrollo cognitivo, consideró que el desarrollo de la moral en el niño pasa por 2 fases. Primero se desarrolla la moral heterónoma. En esta fase, lo que determina la norma moral y la noción de deber es la presión social, es decir, las nociones morales vienen impuestas desde fuera. En segundo lugar, aparece la moral autónoma, en la que se interioriza la noción de deber. Debido a la cooperación con los demás, se adquieren las nociones de respeto a los demás y al bien común. Esta etapa implica una mayor madurez psíquica, a la par que social y moral. Entre ambas, habría algún tipo de fase intermedia, mediadora o de interiorización, pero Piaget no llegó a profundizar en esto ni a establecer una correspondencia entre los estadios del desarrollo cognitivo y los del desarrollo moral. Kohlberg consideró que Piaget había simplificado demasiado al dividir exclusivamente en 2 los estadios del desarrollo moral. Pensó que así se pierde todo el desarrollo evolutivo. Además, consideraba que Piaget no había confirmado sus resultados con la experiencia. Él, en su Centro para el Desarrollo Moral que fundó en la Universidad de Harvard, inició una serie de investigaciones. En su enfoque se propone demostrar lo siguiente: que en el desarrollo moral se dan estadios, definidos como cambios de edad mental que dependen de nuevas estructuras. Que estos cambios estructurales están en estrecha relación con los estadios cognitivos. Que estos cambios no se pueden explicar simplemente por el aprendizaje social. Y que el desarrollo del juicio moral es básicamente universal y no está fuertemente condicionado por la clase social, el sexo o la cultura. Las etapas del desarrollo moral, según Kohlberg, son universales y cada una de ellas es un todo estructurado. Su conjunto conforma una estructura lógica completa y esto implica que su desarrollo se da de forma ordenada. Es decir, empezamos por la primera y, con suerte, culminaremos en la 6ª. No podemos saltarnos pasos desde la más simple hasta la de una mayor exigencia moral. Al estar fuertemente vinculadas con el desarrollo cognitivo, se da una evolución por edad y por cociente intelectual o de edad mental. Kohlberg, ya en su tesis doctoral de 1958, estableció 3 niveles de desarrollo moral, en cada uno de los cuales detecta 2 estadios. Este es su esquema básico, que fue retocando innumerables veces con el paso de las décadas, sus nuevos experimentos y las críticas que fue recibiendo. Aquí presentamos una versión estándar bastante asentada cuando se explican los 6 estadios del desarrollo moral de Kohlberg. El primer nivel es el preconvencional. En él, el niño no es capaz de distinguir lo que son normas morales, no entiende su significado. En este nivel, Kohlberg sitúa los estadios 1 y 2. El estadio 1 es el de castigo y obediencia. El bien se asocia con la autoridad.
Lo correcto es obedecer las reglas, pero con la única finalidad de evitar el castigo. El punto de vista es totalmente egocéntrico. El estadio 2 es el de designio e intercambio individual instrumental. Aquí se entiende ya que cada individuo tiene sus propios intereses y quiere satisfacerlos. Seguir las reglas está marcado por el propio interés. La pregunta que se hace el niño es: ¿qué gano yo con esto? El segundo nivel es el convencional. En él el niño va entendiendo el significado de ser bueno y que esto implica ponerse en el lugar del otro. Por lo tanto, el niño quiere conservar las buenas relaciones que tiene con los demás y conservar su respeto y confianza. Aquí encontramos los estadios 3 y 4. El estadio 3 es el de expectativas, relaciones y conformidad mutuas interpersonales. Se comprende que lo correcto es vivir cumpliendo las expectativas que tienen los demás en su círculo de allegados, familiares, compañeros. Se sabe que lo correcto es mantener una actitud amable, interesarse por los demás y por sus sentimientos y seguir las reglas para mantener su confianza y lealtad. El estadio 4 es el de mantenimiento del sistema social y de conciencia. Lo correcto es cumplir el deber dentro de la sociedad y mantener el orden. Se adopta el punto de vista del sistema en su conjunto, que define los roles y las reglas, que son las que evitan el caos. El tercer y último nivel es el posconvencional y de principios. Es aquí cuando se entiende verdaderamente el significado de los valores y principios morales. Las decisiones se toman a partir de derechos o principios que se creen aceptables para todos y se busca ser equitativo y actuar por el bien social. El estadio 5 de Colbert es el de los derechos y el contrato social. Aquí se respetan las leyes porque forman parte del contrato social. Se es consciente de que existen valores y opiniones que son relativos, pero no todo es relativo y algunas reglas deben estar por encima de la opinión de la mayoría. Existe la conciencia de que hay un deber social que está por encima del individuo y del propio grupo concreto al que se pertenece, y que hay una responsabilidad derivada del contrato social en el que se ha entrado, de hacer lo correcto cumpliendo las normas. Pero se es capaz de reconocer que hay casos en los que el punto de vista moral y el legal entran en conflicto y resulta muy difícil integrarlos y adoptar una posición. El estadio 6 es el de los principios éticos universales. Aquí el individuo se guía por principios morales universales y comprende que si las leyes los violasen, tiene una obligación moral de desobedecer y seguir esos principios morales. Estos principios universales siguen los derechos humanos y el respeto por la dignidad de todos los seres humanos. El punto de vista moral aquí es claramente kantiano, considerar a las demás personas como fines y no como medios. La perspectiva filosófica de Colbert es claramente kantiana como la de Piaget. Existen estructuras comunes a todos los individuos y que alcanzan al campo de la ética, pero al estudiar esto desde el punto de vista de la psicología, cobra importancia la cuestión de ¿cómo se puede demostrar que esto es cierto? A Piaget se le acusó de no sostener sus tesis suficientemente a través de experimentos válidos y datos estadísticos. ¿Cuál fue la metodología de Colbert con la que esperaba superar las debilidades de la argumentación de Piaget? La metodología usada por Colbert son sus famosos dilemas morales. Construyó 10 modelos de dilemas morales que presentan valores morales en conflicto. Formuló los 25 aspectos del juicio moral presentes en toda sociedad, agrupándolos en 7 conceptos: valores, elección, sanción y motivos, reglas, derechos y autoridad, justicia positiva y justicia punitiva. Para cada uno de los estadios, construyó modelos con la misma estructura pero con distinto contenido. Lo que intentaba era que las personas a las que se les presentaban los dilemas
razonasen después en una entrevista por qué se decidían por una determinada respuesta. Colbert empezó sus investigaciones en 1955, con unos 50 muchachos de entre 10 y 17 años, de clase social media y baja. En 1978, él y sus colaboradores presentaron un manual con los resultados de sus experimentos. Pero además, a través de su Centro para la Educación Moral, Colbert hizo una serie de investigaciones del mismo tipo en otros países, como Gran Bretaña, México, Taiwán, Belice, Bahamas y Turquía, entre otros, pretendiendo demostrar que los estadios son universales. El dilema más famoso de Colbert es el dilema de Heinz. La hipótesis es la siguiente. La esposa del señor Heinz padece un tipo de cáncer especial y hay un medicamento que podría salvarla, piensan los médicos. Heinz solo consigue reunir la mitad del dinero. Ante esta situación, cuenta su problema al farmacéutico, quien no acepta rebajar el precio a ese dinero. Heinz se encuentra ante un profundo dilema moral. ¿Roba la farmacia y consigue la medicina para intentar salvar la vida de su esposa o cumple la ley? ¿Es más importante la vida de su esposa o cumplir la ley? Colbert no se limita a esta cuestión básica. Lo que le interesa, ante todo, es el razonamiento de por qué se actuaría de una u otra forma y elaborar hacia casos cada vez más indirectos y abstractos. Así las preguntas de Colbert podrían ser: ¿sería lícito robar en este caso en el que la curación no es segura? En el caso de que Heinz no amase a su esposa, ¿sería correcto tomar una decisión distinta? ¿Y si no fuese su esposa y se tratase de una tercera persona? Pero además el dilema tiene variantes que lo complican. Se puede plantear el caso de un policía que conociese a Heinz y su problema. Si le viera robar la farmacia, ¿qué debería hacer? ¿Detenerle o no? ¿En qué se debería basar su decisión? Colbert intentó ir perfeccionando sus métodos con el paso del tiempo y consideró que los estadios descritos por él tienen una base empírica, aunque vamos a ver que con el estadio 6 él mismo tuvo sus dudas. Pero sobre todo, que había demostrado la jerarquía de estos estadios, es decir, que el sujeto solo comprende el razonamiento moral propio del estadio en el que está y el de los inferiores. Es decir, hay su irreversibilidad y su universalidad. Sin embargo, la teoría de Colbert ha recibido críticas importantes. Una de las críticas más importantes la hizo su colaboradora Carol Gilligan. Por una parte, está el pequeño detalle de que en sus estudios iniciales, cuando hemos dicho que entrevistaba muchachos, pues era eso, solo chicos, lo cual lleva a la cuestión de si presuponía ya la universalidad de los estadios. Una teoría de pretendida universalidad ¿no debería tratar de verificarse también en chicas? Por otra parte, apareció el sorprendente hecho de que cuando se empezó a realizar estudios con chicas, acababan agrupadas en los estadios 3 y 4. ¿Había un problema? Gilligan se decidió a investigar empíricamente la cuestión. En 1977, Gilligan publicó el trabajo al que tituló En un lenguaje diferente, en el que observa que las variables morales de tipo afectivo y la percepción de la moral en términos de responsabilidad son enfoques femeninos. Gilligan piensa que esto es debido a que las niñas perciben su rol social más unido a las relaciones con los demás. Así serían más tendentes también al relativismo contextual, dice. Los varones tienden a dar respuestas morales más asépticas y de tipo universal. Otro colaborador de Colbert, Turiel, mostró que el modelo no es generalizable a todas las culturas, sobre todo en el estadio 6, del que no se encontraron casos en algunos países,
y que siempre fue el más controvertido incluso para Colbert. Berlin realizó una de las críticas más drásticas a Colbert. Consideró que no es posible confirmar empíricamente la existencia de todos los estadios, que su secuencialidad solo queda demostrada en los 3 primeros, que no son universales ni por países, ni por sexos, ni por edades, y que la posición de Colbert es totalmente insostenible en lo referente a los estadios 5 y 6, y que parecen fundados en motivaciones sociales e ideológicas. En general, los psicólogos de la teoría del aprendizaje social, con un enfoque conductista, es decir, que da un valor fundamental al aprendizaje a través del contacto social y la imitación del comportamiento observado, han criticado tanto el cognitivismo de Piaget como el de Colbert. Consideran que los resultados de las investigaciones de Colbert deben ser interpretados en términos de aprendizaje social y además critican especialmente la metodología aplicada, que sean casos hipotéticos y no reales, y por tanto la información se obtenga a través de entrevistas y no observación del comportamiento real del sujeto, por ejemplo. Todo esto hizo que Colbert revisase su teoría y reajustase determinados puntos, sobre todo a lo largo de los años 70. En primer lugar, respecto a la universalidad del modelo, Colbert aceptó que no se podía afirmar una universalidad de los estadios en todas las culturas, y también la no universalidad del modelo referido a ambos sexos. Esta modificación le lleva a aceptar una segunda revisión. Los factores cognitivos tienen menor importancia de lo esperado en principio. Existen factores sociales y culturales que influyen profundamente en la formación de juicios morales. Ahora Colbert acepta que factores sociales como estatus, nivel educativo, creencias, profesión, tienen que ser tenidos en cuenta. Todo esto también influye en la apreciación sobre la existencia real del estadio 6. Los resultados indican que mi estadio 6 fue principalmente un constructo que me fue sugerido por ciertos escritos de figuras excepcionales como Martin Luther King, no un constructo evolutivo confirmado empíricamente. Pienso que la interpretación más segura sería considerar el constructo del estadio 6 como una elaboración del subestadio o forma avanzada del estadio 5. Esto lo escribe Colbert en 1978, aunque en 1981 volvió a cambiar de opinión y a afirmar la existencia del estadio 6. En cualquier caso, a pesar de las dudas y críticas que han rodeado a la teoría de Colbert, lo cierto es que se utiliza con fines educativos para tener una mayor orientación sobre la capacidad de apreciación moral de los adolescentes, su grado de asimilación de los valores de la sociedad y su nivel de madurez ética. Muy bien, bueno, ahí tenemos justamente esta descripción que aparece en un canal que, por cierto, les recomiendo ampliamente. Este canal, de repente yo sé que el español, ¿verdad? El castellano de repente nos puede cansar un poquito, más cuando algunos fragmentos de las imágenes vienen desde la inteligencia artificial. Pero en general la travesía es un medio interesante que busca comunicar conocimiento, que busca comunicar ideas. Y pues bueno, el objetivo de este video ha sido no solamente hacer cita del desarrollo moral, de la teoría del desarrollo moral descrita en nuestra presentación por Lawrence Kohlberg, sino también profundizar un poquito en este trabajo hecho por este autor y también por Jean Piaget. Pero bueno, antes de hacer algunos comentarios al respecto, me gustaría decirles que además del modelo cognitivo evolutivo o de desarrollo moral, o del modelo de la clarificación de los valores, o del modelo de transmisión o de inculcación, también tenemos un cuarto modelo sobre los valores.
Y este cuarto modelo al que hacemos referencia es justamente el modelo de acción social, ¿sí? Este modelo que para muchos también es un modelo llamado sociocrítico, ¿sí? Un modelo que va más allá de una reflexión personal o del desarrollo del juicio moral, sino que sostiene que la educación en valores debe conducir a la acción para transformar la sociedad. Entonces, los valores se construyen en la interacción social y se manifiestan en la participación crítica y en la lucha por la justicia. Bien, este es sumamente interesante. ¿Cuál es el rol del docente? Pues el docente es un líder, es un colaborador que ayuda a los estudiantes a poder analizar las problemáticas sociales, a justicias, a organizar acciones para lograr un cambio positivo. Algo que en nuestro mundo necesitamos, algo que en nuestra realidad es urgente, porque vemos en nuestro país, en América Latina, vemos en el mundo la injusticia y vemos cómo la mayoría de las personas están de acuerdo en callar, que la mayoría de las personas están de acuerdo en tener un silencio ante la injusticia que se presenta ante ellos. Y entonces se necesita que las personas podamos emitir nuestra voz y que podamos tomar acciones para un cambio positivo. ¿Cuál es el rol del estudiante? Pues un estudiante que no solo reflexiona, un estudiante que se compromete activamente en su comunidad. Un estudiante que investiga problemas, que propone soluciones, que trabaja en equipo para llevarlas a cabo. Y bueno, la metodología es asumir la idea de que el aprendizaje se organiza a través de proyectos de servicio comunitario. Y vean que esto tiene que ver con la propuesta de la nueva escuela mexicana, proyectos de servicio comunitario, debates sobre temas de actualidad, análisis de casos sobre la injusticia social y desde luego también la organización de campañas de concientización, de desarrollar conciencia, de crear esa conciencia liberadora, como la que decía Paulo Freire. ¿Sí? Entonces, este es el modelo de acción social. Y bueno, en lo general, desde luego, nosotros podemos decir que no hay un modelo de valores que sea preponderante. Sí, ciertamente el modelo tradicional, el modelo de inculcación de los valores está muy presente en nuestra cotidianidad. Pero podríamos decir que en la práctica educativa lo natural es combinar estos modelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el docente puede hablar de la clarificación de los valores para que los alumnos puedan identificar sus propios valores personales. El docente puede hablar del modelo de desarrollo moral para que los alumnos razonen sobre sus decisiones, pero también el docente puede hablar sobre el modelo de acción social para que los alumnos puedan aplicar esos valores en su entorno y se conviertan también en ciudadanos comprometidos. Y bueno, creo que realmente todos estos modelos de valores, particularmente los últimos tres, nos dejan enseñanzas muy interesantes en nuestra práctica educativa y que es necesario, es fundamental el presentar la educación en valores como una alternativa que impacta, como una alternativa que
que realmente contribuye a realizar ese cambio que necesitamos en la educación. Porque, insisto, en este último modelo al que hacía referencia, este modelo de acción social, seguimos los ciudadanos siendo inoperantes, seguimos siendo los ciudadanos siendo poco críticos y poco exigentes con los gobiernos, con los partidos políticos, con las autoridades. Seguimos viendo la injusticia y seguimos sin actuar ante ella. Maestra Xóchitl, maestra Nancy, ¿alguna reflexión antes de cerrar nuestro seminario? Yo creo que fue muy importante todo lo que pudimos analizar en esta sesión. Lo de los estadios, yo ya lo había trabajado, incluso lo reflexionamos cuando, vale la redundancia, hacemos la reflexión de la práctica docente cuando los estudiantes regresan de sus jornadas de práctica, y en el área de educación socioemocional se analizan también estos estadios. Entonces, me resulta muy interesante, muy enriquecedora la sesión del día de hoy. Muchas gracias, maestra Xóchitl. Bueno, nos llevamos un poco esta idea de cómo conocemos estos 4 modelos y cómo vemos que estos 4 modelos de alguna manera están presentes en nuestra práctica docente. Y si no están, bueno, es el momento de incorporarlos. Maestra Nancy. Así es, doctor, muy interesante este tema también, como le mencionaba, ya he trabajado en esta parte de los estadios, de manera teórica y también de manera práctica, y me parece que es una labor que tenemos ahorita con mayor exigencia a los docentes, porque vemos este cambio de valores que ha habido en la sociedad, estas nuevas situaciones que han emergido también de nuestro propio país o de nuestro mundo en general con estas situaciones que no, pues creo que antes podríamos decir que los niños tal vez estaban muy pequeños para entender ciertos aspectos de los conflictos, de la injusticia, pero creo que deberíamos acercarlos entre más pronto mejor a las reflexiones éticas de nuestro mundo para que vayan desarrollando esta conciencia moral y social que creo que se ha perdido bastante. Exactamente, sí. Yo también creo que se ha venido dejando de lado. Y bueno, hoy en cierta medida vemos cómo hay cierto desinterés por lo que se vive en el mundo. El impacto que están teniendo las redes sociales, el impacto que están teniendo no solo las redes sociales, sino el miedo, el temor en de los gobiernos a los ciudadanos, está haciendo que haya realmente muy poca acción. Y vemos los problemas sociales, vemos ese incremento en personas que mueren en nuestro país o que mueren en América Latina, porque no es solo un problema de México, y ya no nos indigna, ya no nos molesta, ya no nos incomoda. Vemos lo que está pasando en Ucrania, en Gaza, y no nos incomoda. Las personas cambiamos simplemente de canal o de noticia como si las vidas humanas fueran ficticias. Y eso no es un buen valor. Bueno, vamos entonces a profundizar la siguiente sesión y me gustaría que pudiéramos leer, que pudiéramos investigar sobre algunos autores clásicos, porque además es nuestro último seminario. Y bueno, en nuestro seminario participa la maestra Imelda, el maestro César, perdón, Julio, voy a decir Julio mejor, la profesora Xóchitl, y la maestra Nancy, ¿verdad? Creo que somos todos, somos 4. Sí, antes estaba el profesor Juan, ok. Y entonces,
bueno, como ustedes están en clase, tienen la oportunidad de decidir. Vamos a leer algunos autores clásicos, otros más contemporáneos, que han hecho en cierta medida una aportación a la educación en valores, algunos desde una mirada muy crítica, otros desde una mirada no tan crítica, pero también aportando, porque hay varias perspectivas. Entonces, no sé si alguien ha escuchado hablar de Zygmunt Bauman. Sí. Maestra Xochitl, maestra Nancy, sí. ¿A quién le gustaría leer a Zygmunt Bauman? Sobre la modernidad. Exactamente, sobre la modernidad líquida. Sí, a mí. Entonces, a ver, vamos a invitar a la maestra Nancy. Ella nos va a leer a Zygmunt Bauman. Maestra Xochitl, tenemos varias opciones. Hay una opción muy popular que es Paulo Freire, o una opción no tan popular, pero muy interesante, que es Frantz Fanon. ¿Cuál elige usted? Freire está bien. Ok, muy bien. Muy bien. Paulo Freire. A ver, entonces. Paulo Freire. Y vamos a dejar a la maestra Imelda, entonces, a Frantz Fanon. Ajá. Y nos faltaría el profesor Julio. Y a él vamos a invitar a leer justamente a Theodor Adorno. Hay muchos representantes, realmente hay muchos representantes interesantes. Probablemente la elección que estamos haciendo no es la mejor. Pero bueno, estos son 4 representantes que seguramente al profundizar vamos a conocer un poquito más sobre estas propuestas. Entonces vamos a hacer una presentación en PowerPoint con no más de 10 diapositivas, con las ideas esenciales de cada uno de estos pensadores. Y bueno, pues nos vemos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde. ¿Sí? Vamos a exponer estas ideas con nuestros demás compañeros de clase. Muchas gracias. Gracias por su participación. Que tengan todas y todos ustedes una excelente tarde. Igualmente, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra Xochitl, maestra Nancy. Hasta luego.